vez tenemos a un invitado muy especial para hablar un tema que es que es como un mono porfiado en la historia de la humanidad, que es el tema del mal, del dolor. Em, Le doy la bienvenida a todos quienes están aquí en este Zoom y también a quienes se nos están uniendo a través de YouTube. Les recuerdo que este es un horario especial, dado que nuestro invitado vive en España y tenemos 5 horas de diferencia, y por eso quizá algunas personas van a incorporarse más tarde, pero les recuerdo que siempre la charla queda grabada en nuestra página web, por si quieren volver a verla o quieren compartirla con alguien más, pueden hacerlo. Dentro de 48 horas va a estar disponible. También les recuerdo que se vayan inscribiendo en nuestro canal de YouTube para que puedan ir recibiendo las notificaciones de todas las novedades que vamos nosotros subiendo. Bueno, vamos a ir al tema que nos convoca, que les decía es el tema del mal, el dolor de Dios. Nosotros creemos en un Dios Padre, Madre, que es amoroso, que es misericordioso, y sin embargo padecemos el mal. ¿Y qué rol juega Dios en todo ello? Y esta es una pregunta que se levanta como un mono porfiado a lo largo de la historia. Y todas nos la hemos hecho en algún momento. Y entonces hemos invitado a Andrés, que ha escrito mucho sobre esto, para que nos dé algunas pistas acerca de hacia dónde debe avanzar la teología en esta reflexión y hacia dónde debe moverse también la piedad de los fieles. Andrés Torres Queiruga es doctor en filosofía, en teología, es miembro numerario de la Real Academia Galega, fue miembro de los consejos de redacción de las revistas Iglesia Viva y Concilium. Él dice que está jubilado, pero está bastante activo, así es que la jubilación lo vamos a poner a lo menos entre signos de interrogación. Tiene muchas publicaciones, voy a mencionar solamente algunas que tocan el tema del cual vamos a hablar hoy, directamente o tangencialmente. El problema de Dios en la modernidad, fin del cristianismo premoderno, retos hacia un nuevo horizonte. Repensar la resurrección, la diferencia cristiana en la continuidad de las religiones y la cultura. Esperanza a pesar del mal, la resurrección como horizonte. Y repensar el mal de la ponerología a la teodicea. Andrés mandó unos textos que les fuimos enviando a todos ustedes a medida que se fueron inscribiendo. Si hay alguien que no recibió los textos, ustedes por favor escriben a la fundación y se los vamos a hacer llegar. Entonces, le vamos a dar la palabra a Andrés. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la manito y le damos la palabra o pone la pregunta en el chat y la hacemos luego. Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y toda tuya la palabra. Pues gracias por la presentación y por la invitación y por poder sentirme aquí como en mi casa. Estoy aquí en mi casa de Santiago de Compostela, no en la de Santiago de Chile, pero sí que me siento igual en casa. Por cierto, ¿estamos en Santiago de Chile o no? ¿Dónde estamos ahora? No sé. En Santiago de Chile, pero también me imagino que hay gente de otros lugares. Bueno, vale, pero así ya sé que de Santiago a Santiago es bonito estar hablando así, ¿verdad? Bueno, el tema del mal sí que me interesa mucho. De hecho, el primer libro que yo escribí así con cariño, lo que llama uno un primogénito, fue recuperar la creación. Perdón, ¿cómo estoy? Recuperar la salvación. Y ahí el capítulo del mal es un capítulo que me salió muy del corazón y que luego un poco ya más repensado y más afinado en cosas, pero ahí está dicho lo fundamental que me parece que os han mandado ese capítulo. Luego he afinado alguna cosa más, pero ahí está dicho con corazón, porque era un tema que me preocupaba mucho. Por eso el título del libro es justamente decir, Dios solo entra en nuestra vida y en el mundo como salvación. Todo lo que se diga de Dios que no sirva para la salvación,
que no nos anime a sentirnos bien, a saber que hay una esperanza y tal, es falso. Y todo lo que fomente, lo que ayude a comprender un poco mejor el amor de Dios, eso es verdadero. Es un criterio que si lo supiéramos usar no falla nunca. Bueno, pero el mal parece que se opone a esto, es el gran problema del mal. Tiene mucha teoría detrás, pero yo creo que si usamos un poco el sentido común, si buscamos enfrentarnos personalmente nosotros mismos con el mal, veremos que no es tan difícil de comprender lo fundamental, porque en principio, si creemos que Dios nos ha creado y es amor, no podemos pensar que Él tiene algo que ver con el mal. Es decir, tiene algo que ver, que es apoyarnos contra el mal, estar siempre a nuestro lado contra el mal. Pero claro, esto hay que explicarlo porque lo que se ha metido continuamente, incluso hoy y por grandes teólogos, se sigue pensando que bueno, el mal está ahí porque Dios, pudiendo, no quiere evitar. Yo lo hablaré después, pero siempre lo digo porque voy a hablar de teólogos a los que estimo muchísimo. Uno de ellos es Romano Guardini, que como gran teólogo, no es de los grandes teólogos, pero es un teólogo muy sensible y tal. Romano Guardini, que ha escrito cosas preciosas sobre Jesús y sobre Dios y sobre la liturgia, en el lecho de muerte, le preguntan, bueno, ¿y ahora te vas a enfrentar a Dios y tal? Era una conversación de amigos y de fe. Y dice, sí, sí, pero yo tengo unas preguntas que hacerle a Dios. Sobre todo tengo una pregunta que hacerle a Dios. ¿Por qué tanto mal en los niños? ¿Por qué hay tanto mal para los niños? Esa pregunta está suponiendo que si Dios quisiera no había ese mal, por si no, no le preguntaría. Pero lo curioso es que luego esta frase que se hizo muy famosa en Alemania, y a lo mejor algunos la habéis leído ya, el mismo Rahner la acepta. Y hay un momento en que Rahner, que posiblemente es el teólogo que más estimo, por lo tanto, no creáis que estoy hablando mal de mis amigos teólogos. Yo creo que Rahner, para mí, es el teólogo más actual que hemos tenido, por su humildad, por tratar los problemas reales. Entonces, Rahner dice que en un problema, en un juicio humano acerca del sufrimiento de los niños, Dios no saldría inocente. Esto, voy a decir un disparate. En el fondo es una blasfemia, no que Rahner quisiera decir la blasfemia, pero si realmente hubiera un juicio, un tribunal, que por algo con verdad pudiese condenar a Dios, eso es imposible. Pero fijaros que un gran teólogo, estoy diciendo el teólogo que posiblemente más yo estimo, acepta eso. Y Metz, que es un hombre, otro teólogo, discípulo de Rahner, pero un hombre muy comprometido en la teología política, por lo tanto un hombre muy preocupado por el mal y por la lucha contra el mal, dice que ha convertido esta frase de Guardini en una oración suya. Fijaros a dónde podemos llegar. O sea, que se sigue dando por supuesto que como Dios es omnipotente, podría acabar con el mal del mundo y por lo que sea, no lo hace. Bueno, yo os digo de verdad, si eso fuera verdad, yo no creería en Dios. Porque el mal es tan horrible y lo estamos viviendo todos los días. Abrir la televisión, es simplemente ahora pensar en Gaza, cuántos niños están siendo machacados y a veces en nombre de Dios y de la Biblia. Pero cuánta gente está muriendo de hambre, cuánta guerra, cuánto sufrimiento, cuánto horror. Si eso es posible evitarlo, no puede haber ninguna razón para no evitarlo. No puede haber ninguna razón. Por lo tanto, tiene que haber otro tipo de explicación. ¿Cómo es posible? Y esto se ha sentido siempre. Yo, para empezar, para que nos aclaremos, hay que citar el dilema de Epicuro. Epicuro vive antes de Cristo, unos 400 años antes de Jesús. Por lo tanto, es un filósofo mucho mejor pero luego hay una caricatura de Epicuro, sobre todo de los epicúreos, pero Epicuro era un hombre muy serio, incluso yo diría muy religioso. Y él plantea el dilema. Bueno, o Dios quiere evitar el mal y no puede, y entonces no es bueno, y sería verdad. Y Dios no puede evitar el mal y no quiere, entonces no es bueno. Y si no puede ni quiere, pues no puede ser Dios. Este dilema que se conoce, ya digo, desde hace mucho tiempo y lo dio a conocer un teólogo cristiano, o sea que no es que fuera desconocido para la teología, pues ha pasado por la historia y no acaba de darse una respuesta correcta. A mí me intrigó muchísimo.
Si no le damos una respuesta a este dilema, hay que darle la razón a Epicuro. Bueno, lo curioso es que, por ejemplo, lo admite Santo Tomás, San Agustín, nunca buscan en este caso, porque como leen mucho la Biblia a la letra, no buscan una solución adecuada, e incluso alguno dice, bueno, es que si no hubiese mal, no distinguiríamos entre el bien y el mal, y por este pequeño beneficio de quedar sin mal, estaríamos sin poder distinguir entre el bien y el mal. Como veis, esto es un disparate, ¿no? Pero esto se ha escrito en teología. Cuando estoy cansado se me van los nombres. En este momento no me viene el teólogo que lo ha dicho, pero bueno, es un teólogo cristiano que lo dice. Entonces, tenemos que ver si hay posibilidad de responder a este problema, a este dilema, a esta dificultad. Bueno, yo diría, la gente lo ha respuesto, le ha respuesto. A mí me gustaría, si tuviéramos en unas aulas, os preguntaría, ¿cómo lo resolvéis vosotros en vuestra vida? Es decir, cuando os presentáis, preguntáis esto, bueno, siendo Dios bueno y infinitamente poderoso, ¿cómo es posible que haya mal? Yo supongo que todos los que están escuchándome ahora aquí, que todos tenéis una respuesta y a mí me gustaría oírla, de verdad, porque de hecho se da una respuesta. Y además, yo digo, una respuesta válida. Yo de esto he tardado en caer en la cuenta. ¿Por qué digo yo que es válida la respuesta? Bueno, porque en el fondo un cristiano normal, un cristiano sincero, devoto, verdadero, si se enfrenta al problema del mal, lo primero normalmente que hace es mirar a la cruz de Jesús. Dice, hombre, a Jesús también no le fue muy bien en la vida. ¿Eh? A nivel físico, realmente muere una muerte horrible, una muerte espantosa. Pero Jesús era bueno, Jesús hijo de Dios, Dios le quería mucho a Jesús, Jesús quería a Dios. Debe de haber alguna razón, pero os fijáis que la respuesta es correcta en el sentido de que dice, bueno, yo no tengo una respuesta teórica, pero me fío de Dios y sé que si no evita eso, es porque no puede ser evitado, porque no se puede evitar. Esto parece tal, pero se entiende bien. Yo siempre pongo el ejemplo, a mí me gustan para estas cosas los ejemplos. Si yo entro en una casa y escucho a un niño que está rabiando de dolor y me acerco allí y veo que su madre está allí a su lado, no se me ocurre pensar, pues esta madre que hace ahí, como no le quita el dolor a su niño. Yo lo primero que pienso es, esta madre está sufriendo con su niño, está haciendo todo lo posible por ayudarle, le duele su corazón mucho más de lo que casi al niño. Yo recuerdo que mi madre me decía muchas veces, que me diese, que me doliese a mí y no a ti. Todas las madres lo habréis seguramente dicho alguna vez a los hijos. Es decir, una persona que ama a otra hace todo lo posible para evitar el dolor, y una madre a su niño. Y por lo tanto, si yo me encuentro en esa faena, digo, bueno, pues esta madre quiere evitar el mal del niño, pero no le es posible evitarlo. Fijaos que digo que no le es posible evitarlo. Bueno, entonces ese razonamiento es incorrecto, ¿no? Ese razonamiento es correcto, porque esta madre no está haciendo un silogismo teórico, pero está haciendo un silogismo de verdad, de verdad. Ella dice, yo cuando la contemplo, digo, una persona que tiene mucho amor a otra persona y puede ayudarla, lo hace sin duda ninguna. Como yo estoy seguro de que esta madre tiene mucho amor a su niñito, el niñito está sufriendo, yo estoy convencido de que esa madre está haciendo todo lo posible para evitarlo, pero no le es posible evitar el daño. Por lo tanto, esto es un silogismo correcto, porque no se apoya en razones lógicas, se apoya en una razón lógica, que es la confianza. El término medio de este silogismo, como diríamos en filosofía, es la confianza. Si la confianza pequeña de la madre sabemos que hace todo lo posible para evitar el dolor del niño, la confianza infinita en Dios, pues sabemos que hace todo lo posible por evitar el mal del mundo. Por eso a mí uno de los nombres de Dios que me gusta mucho es Dios es el antimal, el que está siempre al lado de sus hijos contra el mal. A mí me gusta mucho decir, Dios está en el enfermo, no en la enfermedad. Dios está en el enfermo contra la enfermedad. Aquí podríamos sacar ya ahora unas consecuencias tremendas, pero no voy a entrar en ese tema. Entonces, cuando oramos a Dios, vamos a pedirle a Dios por la salud de este enfermo. Fijáis que es un disparate. Esto es tremendo, pero es así. ¿Quién está más interesado en que ese enfermo no sufra? ¿Dios o nosotros? ¿Hay alguien que le tenga más cariño a cualquier enfermo, aunque sea el hijo,
de una persona que le tenga más cariño que Dios. El cariño de Dios es infinito. Por lo tanto, no hay nadie más interesado que Dios en acabar con el mal en el mundo. Entonces, decidme vosotros si tiene sentido hacer rogativas para pedirle a Dios que no haya una enfermedad o que acabe con la guerra de Gaza o que acabe con el hambre de los niños. Fijaros lo que hacemos en las misas. Para que Dios, para que los niños de África no sigan muriendo de hambre, Señor, escucha y ten piedad. Ahora poned vosotros a cualquier filósofo normal, ¿qué consecuencias sacará? Si los niños de África siguen muriendo de hambre, es que Dios no escucha y no tiene piedad. Esto es sembrar ateísmo, no es una broma, ¿eh? Pero no quiero entrar ahora en el tema de la oración de petición porque es muy importante. A mí se me ha borrado la pantalla, ¿eh? No sé por qué, pero bueno, si me oís a mí se me oye. A mí se me oye. Sí, sí, se te oye Sí, muy bien. pero yo no os veo a vosotros, no sé por qué. Pero bueno, a ver si aparece. Bueno, me da rabia estar hablando a una pantalla en blanco, pero Sí, bueno, qué extraño. sí, es raro. Bueno, entonces yo le llamo a al razonamiento que os he dicho, basado en la confianza, el camino breve de la teodicea, porque es algo que ha servido durante toda la historia, porque en el fondo esto es lo que hemos pensado todos los cristianos. Si Dios nos ama y hay mal en el mundo, no sabemos cómo explicarlo, no sabemos contestarle a Epicuro, pero lo que sabemos es que Dios nos quiere mucho. Y el ejemplo de la cruz para mí es siempre fundamental. Ver, nosotros sabemos que Jesús es el bueno, el santo, el que pasó la vida luchando contra el mal. Es hijo de Dios a quien confesamos como hijo de Dios en plenitud, como Dios amándole en plenitud. Si a él le pasa algo tan terrible, es que Dios no ha podido evitarlo. Eso no ha sido posible evitar. Fijaros lo que esto significa, porque es otra de las cosas. Cuando dicen Dios ha abandonado a Jesús en la cruz, también hay que tener cuidado con eso. Yo a veces digo que eso es una blasfemia. Cuando yo digo así, a veces soy un poco exagerado hablando. Cuando yo digo eso es una blasfemia, no quiere decir que la persona que dice eso esté blasfemando, porque lo está diciendo con buena voluntad. Yo digo que objetivamente, si lo examinamos bien, si lo examinamos bien, realmente, si alguien me dice a mí que Dios en la cruz, a Jesús, cuando está machacado por todos, cuando está angustiado, cuando está sufriendo lo indecible, Dios lo ha abandonado. A mí eso me parece una blasfemia objetivamente. Yo no lo diría nunca. En mí sería una blasfemia. Dios no ha abandonado a Jesús. Nunca podemos afirmarlo. Nunca ha estado tanto con Jesús como en la cruz. Porque yo, si veo a una madre atendiendo a un enfermo, a un niño que está sufriendo mucho, la madre en ese momento nunca está más con el niño que cuando lo ve sufrir porque está volcada con todo su amor. Y por eso tenemos toda la historia de la salvación diciendo dónde está el corazón de Dios sobre todo. En los pobres, en los enfermos, en las viudas, en los huérfanos, allí donde hay sufrimiento, allí es donde está Dios, ante todo y sobre todo. ¿Sí? Por lo tanto, esto es fundamental para captar esto. Bueno, pero esa es la vía corta de la teodicea. Pero claro, alguien me dice, sí, sí, usted habla muy bonito, pero a mí no me convence. Acláreme el dilema de Epicuro, porque claro, cuando esto se vivió en la tradición, San Agustín, Santo Tomás, los teólogos, no había ateísmo en el mundo. El ateísmo es un fenómeno, sí, siempre hubo ateos, pero pocos. Y no era un fenómeno cultural. El ateísmo nace con la Ilustración, en el siglo XVIII sobre todo, cuando se extiende, bueno, como no, lo dice el concilio, ¿no? El ateísmo ha crecido muchísimo y además dice una cosa el concilio. Y los creyentes tenemos una parte importante en el nacimiento del ateísmo porque presentamos mal a Dios. Muchos ateos no son ateos de Dios, son ateos de un ídolo de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante saberlo porque si no, oye, estoy hablando y me da pena porque no veros, estoy viendo a ver si se me pone la pantalla porque me gustaría veros. Andrés, ¿y Sí, habrás apretado tal vez el no, no icono es de por, video? voy a hablar de ahora, a ver, a ver, a ver. Ahora ya veo, por favor. Bien, No, no había tocado, ¿no? Pero bueno, ya, ya está. ya está, bien. Entonces, esta vía corta sirvió mientras no había ateísmo, más o menos, porque como la gente daba por supuesto que Dios existe, como lo damos nosotros los creyentes, ya los que somos creyentes, y como damos por supuesto que Dios existe y que es bueno, ese razonamiento que he dicho, la vía corta, vale, porque es válido. ¿Eh? Yo me fío, si veo a una madre
a la cabeza de un niño sufriendo, yo estoy absolutamente seguro de que esa madre hace todo lo posible por cuidar. Pero claro, ahora nos dicen, y lo dicen continuamente en la prensa, cada vez que hay una catástrofe, cuando hay una discusión filosófica, bueno, no se puede creer en Dios porque decís que es omnipotente y que es bueno y que, sin embargo, no quiere acabar con el mal. Entonces, el dilema de... ¿Tiene explicación este dilema? Pues sí, yo creo que es, curiosamente, es un argumento arcaico, es un argumento que no es moderno, porque está dando por supuesto que es posible un mundo perfecto, que es posible un mundo en el que no haya mal, eso sería un mundo perfecto, un mundo sin mal sería perfecto. Y además lo llevamos todos muy metidos, porque a todos desde pequeñitos nos han hablado del paraíso, ¿verdad? En la Biblia empieza diciendo, había un paraíso donde todo es bien y sin mal alguno. Pero discurrís un poco, oye, el paraíso es muy curioso, era perfecto, ¿y qué le pasó? Que se averió a la primera de cambio. Ergo no era perfecto. Y había una serpiente, es un mito, eso nunca ha existido así, porque es una manera de explicar la creación y tal, nunca. Pero fijaros, pero llevamos todos dentro de nosotros que es posible un mundo sin mal, que es posible el paraíso. Pero eso es imposible, pero hay que decir por qué es imposible el paraíso. Bueno, hay muchas maneras de decirlo, pero yo creo que no es difícil comprender que el paraíso es imposible porque el paraíso es finito, el mundo es finito, claro. Dios es infinito y por eso es la bondad infinita, es la plenitud infinita, a Dios no le falta nada, ahí no hay problema. Pero pensemos en cualquier mal. Cualquier mal que sea es porque hay un ser finito que tiene una cualidad y otra cualidad que lo estropea. Una persona que está sufriendo mucho porque está enferma, claro, está enferma porque tiene salud, pero tiene una salud finita que se puede averiar. Pero si hubiera una salud infinita, pero una persona humana no puede tener una salud infinita. Si ahora yo estoy aquí, estoy contento hablando con vosotros, pero en este momento de verdad que me gustaría estar en Chile, estar ahí con vosotros, sería mucho más cómodo. Pero ¿por qué no puedo estar ahí? Porque Dios, no. Es que mi ser finito no me permite estar en Chile, estar en Santiago de Compostela y estar en Santiago de Chile. No es problema de Dios, es problema de mi ser que no da más de sí. Nosotros podemos mejorar esto. De hecho, ahora estoy más presente ahí en Chile de lo que podía estar hace 50 años. Porque ahora nos estamos viendo, me estáis viendo cómo interactúo con vosotros. Hay una presencia mucho mayor de la que había hace solo 50 años. Es un avance. ¿Quiere decir que estamos ya en el paraíso? No, porque nos gustaría más. Y por mucho que ahora aumentara la inteligencia artificial, a lo mejor nos veíamos mejor, pero siempre habría que no hay una presencia total, porque somos... Bueno, para que se entienda esto, yo tengo un amigo que es muy buen pintor y hoy le decía, esto es mentira, pero bueno, lo cuento así. Le decía, oye, mira que estoy muy preocupado, que estoy viendo cuadros todos que son todos muy rutinados. Hazme un cuadro con un verde que pese 2 kilos, con un color verde que pese 2 kilos. Y dice, no, oye, ¿cómo dices? El color verde, sí, yo hazme con un color verde que yo verde pese 2. No, eso no puede ser. Bueno, pero entonces píntame un triángulo de 4 lados, por favor, eres a mi amigo, hazme ese favor, píntame un triángulo de 4 lados. ¿Qué me diría? ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo una tontería. Es decir, nosotros muchas veces podemos hacer frases. Yo seguramente, si escribiera esta cosa en el ordenador, es muy probable que no me lo corrigiera. Ahora la IA me lo corregiría seguramente, la inteligencia artificial, pero es una frase correcta gramaticalmente. Píntame un triángulo de 4 lados. Pero estoy diciendo una tontería, no estoy diciendo nada. Imaginaros que yo le digo, hombre, yo no quería ser tu amigo porque tú no eres bueno y no quieres hacerme algo que podías hacerme, pintarme un triángulo de 4 lados. Me diría, eres tonto. No me estás diciendo nada. No es que yo no pueda hacer un triángulo de 4 lados, es que no se puede hacer. No existe la posibilidad. Es un absurdo. Bueno, yo sé que comprenderlo para el mundo es más difícil, pero en el fondo un paraíso es un triángulo de 4 lados o un círculo cuadrado. Porque es imposible. La realidad es así. Y si no, miremos a la historia. Nosotros, bueno, estamos ahora aquí manejando una técnica que es maravillosa. Esto que yo estoy hablando ahora con vosotros, me estáis viendo la cara y escuchando mi voz, esto hace poco tiempo no era posible. Y ahora pensemos esto que un señor de la prehistoria, un hombre de Cromañón, apareciera aquí viendo esto y dice, esto es una maravilla, esta gente es feliz.
le diríamos que somos felices, incluso más felices que él. Posiblemente tenemos más posibilidades de felicidad que él. También tenemos más posibilidades de desgracia. Es decir, ellos tenían unas cualidades, tenían unos bienes y unos males, y nosotros otros. Y si a mí me dicen, bueno, pues que nosotros estamos aquí en la Tierra, llevamos, sí, a lo mejor 1.000.000 de años en la Tierra, no sabemos cuánto, pero a lo mejor hay un planeta por ahí en el sistema solar, a lo mejor, no sabemos si existen otros planetas habitados fuera del sistema solar, en el sistema solar ciertamente, ¿no? Bueno, en lo que conocemos. Eh, pero aunque supones ahora uno que ya tiene 1.000.000 de años, pero de una cultura extraordinaria que no se parece en nada a la nuestra, yo diría, tienen males, tienen bienes y tienen males. No son felices, plenamente felices. Podrán ser más o menos felices como nosotros. Es decir, que realmente la finitud del mundo es la fuente del mal, pero hace que el mal sea inevitable. El gran dilema no es que Dios cree un mundo perfecto o no perfecto, pero eso es una tontería. Es decirle a Dios, oye, cree un mundo perfecto sin mal, porque si yo no creo en ti, nos diría, mira, me está diciendo una tontería, porque un mundo perfecto sin mal no existe. No puede existir, porque es una contradicción. Yo lo que puedo es crear un mundo. Claro, y entonces sí, aquí hay una pregunta seria que se le puede hacer a Dios, en el sentido en que podemos preguntarle a Dios. Bueno, entonces, si realmente sabiendo, y Dios lo sabe todo, que creando el mundo tiene que ser finito, y por lo tanto en este mundo tiene que haber mal, como lo crea a pesar de todo. A mí me gusta mucho esta expresión. El mundo es bueno a pesar del mal. Dios crea el mundo a pesar del mal en el mundo. Esto puede parecer extraño. Hay gente que dice que no tendría derecho. Hay grandes filósofos incluso que sabiendo eso, Dios no tendría derecho a crear el mundo porque en el mundo hay mal. Pero yo os preguntaría aquí, no sé cuántos padres y madres hay en esta sala, si vosotros habéis traído hijos al mundo, yo os pregunto, ¿cómo lo habéis traído? ¿Cómo os habéis atrevido? Porque vosotros sabíais que traer un hijo al mundo es traer un niño o una niña que está expuesta a las enfermedades, al bullying en la escuela, a las angustias, a crecer, a enfermedades, a que puedan asesinarlo, que va a ser también padecer muchos males. Y sin embargo lo traéis al mundo. ¿Por qué? Bueno, yo a veces digo que hay una sabiduría de la vida que es a veces más potente que la del cerebro abstracto, que nos dice que el mundo vale la pena. Es decir, que la gente siga trayendo niños al mundo es un plebiscito que dice, a pesar de todo el mal, el mundo vale la pena. Pero claro, en el fondo esto es una afirmación muy parda. ¿Es verdad que el mundo vale la pena? Bueno, en la escuela de Frankfurt, que es una escuela de filósofos alemanes, marxistas, por lo tanto no creyentes como tales, no solo ellos, pero ellos plantearon mucho este problema con otro nombre. Ellos hablan, la historia tiene sentido, la historia humana tiene sentido. Y ellos preguntaban, no preguntaban inocentemente, decían, bueno, una historia en la que se va construyendo, con cosas buenas y malas, pero se va construyendo y deja siempre atrás miles, y hoy sabemos millones de víctimas que no pueden tener remedio. Este es el gran problema. Estoy hablando ahora ya como filósofo, ¿eh? Porque es lo que hacen ellos en la Escuela de Francia. Tiene sentido la historia humana sabiendo que se hace necesariamente, inevitablemente, a costa del sufrimiento de millones de personas. Y no de cualquier sufrimiento, del sufrimiento en el que muchos mueren injusticiados, mueren víctimas y que para los que no hay remedio ninguno. Ellos mismos, siendo ateos, Horkheimer, Adorno, Benjamin a su manera, dicen, bueno, eso solo tendría una respuesta religiosa, en el sentido de si hay alguien, si hay un Dios capaz de rescatar a las víctimas de la muerte, entonces sí que la historia puede tener sentido. Es decir, si yo cuento con que la vida que tenemos, la historia que vemos, no es el todo de la realidad, es seria. Y lo que estamos viendo, eso puede ser horrible, también es maravilloso. Leibniz decía que a pesar de todo hay más casas que hospitales, lo cual es verdad, que el mundo a pesar de todo vale la pena, pero realmente si no hubiese un remedio para los que mueren injusticiados, y en el fondo para todos, porque la muerte nos interrumpe a todos, diríamos, realmente el mundo no vale la pena. Pero si yo cuento
con que Dios, que ha creado el mundo, es capaz de rescatar al mundo a pesar de la muerte y más allá de la muerte, entonces puedes decir, mira, yo confío en este Dios y confío en que la muerte no va a ser la última palabra y entonces yo creo que el mundo vale la pena. Esto en el cristianismo lo tenemos muy claro, muy claro. En lo que es esto no es muy claro, pero yo creo que es suficientemente claro con el caso de Jesús. Ahí tenemos Jesús. Si Jesús hubiera quedado en el sepulcro sin más, ahí el sepulcro que tú, si desapareces de la realidad, muerto y se acabó de todo, el cristianismo sería un absurdo. Pero el cristianismo nos dice, no, Jesús muere realmente, muere como morimos todos. Pero la muerte no acaba ahí. Jesús, una frase muy bonita que dijo Hansfield, y de alguna manera ya la dijo también Ranner, Jesús muere hacia el interior de Dios. Jesús muere en los brazos de Dios. Fijaros que esto lo tenemos muy bien retratado en los evangelios. ¿Os habéis fijado que en la cruz, yo antes dije que me pareció una blasfemia decir que, que Dios había abandonado a Jesús en la cruz? No es capricho los que lo dicen, porque toman la Biblia a veces a la letra. En este caso, Mateo y Marcos sí que ponen en boca de Jesús cuando está en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es una frase, como sabéis, allí ellos no estaban allí estaban solo los enemigos, ni siquiera las mujeres que estaban de lejos, por lo tanto son palabras, si es que podía hablar, desgraciadamente, porque en la cruz era muy difícil, machacado como estaba, que tuviese aliento para hablar y pudiera hablar. En todo caso, no lo escuchó nadie de los nuestros, diríamos. Por lo tanto, son palabras teológicas. Entonces, los evangelistas, con aquella mentalidad que tenían, pensaron, bueno, lo que pensarían todos en aquel momento, posiblemente de entrada, el mismo Jesús pensaría, porque era la teología de aquel tiempo. Lo estamos leyendo en los Salmos continuamente. Dios no abandona al justo. Y los que se reían de Jesús dice, el Hijo de Dios, pues que le haga bajar de la cruz. Se reían de él, porque lo normal en aquella teología era esperar que Dios librara al justo del mal. Y es muy posible que hasta el último momento Jesús lo pudiera pensar. De hecho, en la oración del huerto, que tampoco es histórica totalmente, porque el mismo Evangelio dice que estaba solo, estaba él solo orando, pero es una oración teológica que la fe puso en los labios de Jesús, pero la puso con mucho sentido, que pone a Jesús angustiado, diciéndole, Padre, si puede pasar esto, pero hágase tu voluntad. ¿Veis? Lo que aparece en Jesús es la respuesta de la confianza, lo que yo decía, el término medio del silogismo. Jesús confiaba tanto en el Padre que yo creo que en el fondo, me atreví a escribir esto, no sé, eso es una cosa que se me ocurre y no estoy seguro, pero a mí creo que la última lección que Jesús aprendió en su revelación fue eso, que para Dios no era posible, es decir, no era posible en la realidad, para un Dios que crea el mundo, librarle de la cruz porque sería romper el mundo. Si le libra a él, tendría que librar al otro, luego tenía que la enfermedad, luego tenía que hacer esto, tenía que convertir el mundo en un milagro, tenía que deshacer el mundo. El Dios, si crea el mundo, respeta el mundo y lo que hace es estar ayudando y apoyando al mundo. Y Jesús comprendió eso. Señor, posiblemente no entiendo lo que me pasa, pero me fío de ti, Padre. Y por eso yo decía que Marcos y Mateo escriben, Señor, Dios mío, le ponen en sus labios un salmo, ¿eh? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ellos se imaginan que Jesús podía estar rezando un salmo. Pero Lucas, que los conoce, por lo menos conoce a Marcos, es curioso, no pone eso. Lucas era muy reflexivo, es de los tres, es a su manera, creo que el más reflexivo. Todos son reflexivos, más de lo que parece, son teólogos, los que escriben los evangelios. Pero Lucas se da cuenta que esa frase no pega. Y primero cambia el nombre, no dice Dios mío, dice Abba, Padre, Padre mío, Abba. Y en tus manos pongo mi vida. ¿Os dais cuenta que Lucas corrige lo que dicen los otros evangelistas? Y dice, Padre, en tus manos pongo mi vida. Yo siempre digo que a mí me gustaría morir así consciente y diciendo esas palabras. Padre, no sé cómo moriré, nadie lo sabemos, pero me gustaría coger esas de Padre, en tus manos pongo mi vida, porque sé que quedan buenas manos. Bueno, esto para mí es realmente la gran respuesta que desde la fe tenemos. Y no es una respuesta artificiosa. Primero, porque eso no se inventa, la cruz y la resurrección no se inventa. Antes de llegar Jesús al mundo, en Israel ya se creía en la resurrección.
Jesús y los apóstoles todos los días rezaban varias veces al día: Señor Dios, que das la vida a los muertos. Y conocían la historia de los macabeos, que le dicen, tú nos matas, le dicen al verdugo, tú nos matas, pero Dios nos va a resucitar. Por lo tanto, Jesús y los apóstoles creían en la resurrección, lo sabían. Y no inventan los evangelios esto para decir, hoy como matan a Jesús hay que explicar la resurrección, si no el cristianismo será absurdo. No, no. Eso forma parte ya de la vivencia religiosa profunda de Israel. Pero lo curioso es que todas las religiones, en el fondo, creen en la resurrección. Esto es mucho a afirmar. Bueno, dicho así no está bien dicho. Todas las religiones, no sé si hay excepción, yo creo que no hay excepción, ya os diré por qué, creen que la vida no se acaba totalmente con la muerte. Todas no saben lo que va a pasar, pero como viven, porque ser religioso es descubrirse de alguna manera en Dios, por lo menos una religión medianamente ya consciente, ¿no? Una vivencia religiosa mediana. Sabe que estamos en las manos de Dios y por eso siempre piensan que con la muerte no acaba toda la realidad humana y por eso piensan que hay un más allá. Luego lo pintarán de mil maneras en la misma Biblia, en Grecia, en las religiones. Incluso el budismo, que dice que no hay nada, pero dicen que hay la liberación. O sea, que no acaba, porque hay un nirvana. Pero el nirvana no es la nada, es otra cosa. Es decir, porque intuimos, y yo creo que la vida nos ha dicho a lo largo de la historia, que la vida es demasiado preciosa, y sobre todo si creemos en Dios, como para que quede aniquilada. Yo sé que alguien me dice, bueno, eso es lo que cree usted, Dios, ¿verdad? Yo, si digo esto y uno ahora viene aquí, un gran filósofo, y me dice, mira, a mí eso no me convence. Digo, pues lo comprendo que no te convence, pero a mí me convence. Y no me convence porque yo me lo digan, de eso es verdad, me lo han dicho, pero me convence porque me parece la única manera correcta y coherente de comprender la vida humana y de creer en Dios. Después, cuando yo hablo de la revelación como mayéutica, es decir, yo a lo mejor no caía en la cuenta de esto, pero cuando alguien me lo dice, tiene razón. Y de hecho tenemos en el Antiguo Testamento la figura del siervo de Yahvé. ¿Eh? En sus sufrimientos está anunciándose la salvación de Dios. No está el siervo de Yahvé, está machacado, desfigurado, no tenía desprecio de los hombres, no tengo figura, estoy machacado. Ah, pero Dios estaba conmigo. Comprende, es una figura también. No sabemos qué significa esa figura, si representa al pueblo de Israel, si significa algún profeta, alguna persona desconocida, no se sabe. Pero lo que quiere decir sí que se sabe, que hay un sufrimiento, alguien machacado por el sufrimiento, pero que Dios está con él y que ese sufrimiento no es aniquilación, sino que incluso puede convertirse en salvación para los demás. Si es un sufrimiento, por ejemplo, como el de Jesús, que lo crucifican porque se dedicó a hacer el bien, a defender a los humildes, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, esto es una cosa que tiene una razón muy profunda. Ahora, estas razones profundas, como pasa en toda la filosofía, en todo, unos creen y otros no. Por eso, una afirmación de este estilo es un desafío para el que escucha. Uno me dice a mí, bueno, yo no creo en esto, ¿eh? Pues te respeto, yo creo que estás equivocado. Yo creo porque me convence, porque para mí yo no comprendería mi vida, mi existencia y sobre todo no comprendería que Dios me crease para luego, de unos cuantos años, caer en la nada. No lo comprendo, me parece absurdo. Y como encuentro que mucha gente lo ha vivido a lo largo de la historia, una persona de Jesús de la que me fío totalmente, también no porque me dicen, me fío de Jesús porque es el Hijo de Dios, sí, pero me fío de Jesús por lo que veo en su vida. Yo me fío de Jesús porque veo lo que anunciaba, cómo era coherente con lo que anunciaba, cómo fue capaz de dedicar toda su vida a estar con los humildes, con los pobres, a sacrificarse, no querer el poder, a decir que el servicio es lo mejor y que el perdón es lo mejor. Y claro, esta persona, claro que me convence por toda su profundidad y digo, lo que esto me fío de él, claro, me fío de él porque me lo devuelve, al decírmelo, yo caigo en la cuenta de lo que dice es verdad. Eso es lo que hacen todos los grandes genios. Yo no sería capaz de escribir, nosotros tenemos aquí, tengo que hablar un poco. Rosalía de Castro es nuestra gran poetisa gallega, a la que yo le quiero mucho. Yo no sería capaz de escribir la poesía de Rosalía, La Negra Sombra, por ejemplo. Pero cuando leo esa poesía, digo, esto yo lo entiendo, porque me lo dice ella, yo capto lo que eso significa en el espíritu humano, que es lo que hace todo gran genio. Nos dicen cosas que no habíamos visto, pero cuando ellos nos lo dicen, caemos en la cuenta. Bueno, me estoy enrollando mucho y como no tengo aquí
así ya lo voy a dejar espacio para que podáis hacer preguntas. eh, si esto queda relativamente claro, porque es un tema, como veis, muy denso. Pero creo que lo fundamental que el mundo no puede ser perfecto porque sería un círculo cuadrado. El mundo, al ser finito, hace agua por muchos lados, a la fuerza. No hay posibilidad. Lo que dice el refrán, mira, no puede estar en la procesión y repicar la campaña. No se puede hacer una omelette sin romper huevos. No puede sorber y soplar, porque es imposible. Sería imposible. Por lo tanto, Dios lo que sí es, como nos crea por amor, sabe que es imposible, que no exista mal en el mundo, y por eso su único interés, fijaros bien, que toda la Biblia, si a una IA artificial, a una inteligencia artificial, oye, eso se podía hacer la prueba. Lee toda la Biblia y ahora dinos cuál es la idea principal que aparece en la Biblia. Yo no sé si una IA artificial lo sabría, pero yo lo sé. El hilo de oro de la Biblia es la preocupación de Dios por los que sufren, por los humillados, por los ofendidos, por los huérfanos, por las viudas. Eso es lo principal que se nos anuncia en el Antiguo Testamento, ya con muchos defectos, y en el Nuevo, que culmina en Jesús cuando nos dice amar a Dios y a los pobres, tal, tal. Esto es. Bueno, esto es lo fundamental. Y si esto es así, sabemos que Dios está a nuestro lado contra el mal. El mal es inevitable, no es inevitable para una madre ver sufrir a su niño, pero la madre está en la cabecera del niño haciendo todo lo posible, se pondría en su lugar, y Dios está a nuestro lado contra el mal siempre y con todo su corazón. Bueno, abramos un poco de diálogo. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Las personas que quieran comentar, hacer preguntas, etcétera, les voy a pedir que levanten la mano para poder darles la palabra. Mientras, Andrés, te hago una pregunta Muy que bien. nos ha llegado a través de YouTube. La pregunta es si acaso el diablo, el maligno, existe, y si la respuesta es afirmativa, ¿qué papel juega en la existencia del mal? Como se pinta, yo creo que no existe. Yo no puedo saber si existe un espíritu así o no. No, a mí me parece un poco absurdo, os digo la verdad. En todo caso, eso no explica el mal, para nada. Eso es, como explicación del mal, es un puro mito. Porque el mal, decidme cualquier mal, y yo os diré, a lo mejor no lo sé, pero tiene una causa dentro del mundo, sea cual sea. Fijaros que a veces nos pasa, cuando apareció el COVID, no sabíamos bien por qué, pero todos sabíamos que había un mal. Puede estar en China, puede estar tal, pero hay un mal en el mundo. Cualquier mal que veamos tiene una causa dentro del mundo. No hay un espíritu maligno que venga ahí. Es la realidad del mundo que no puede ajustarse perfectamente, crea desajustes que son los malos, pueden ser terribles, pero no hay. Yo desafío que alguien me diga algún mal que no tenga explicación dentro del mundo por la finitud del mundo. No hay, porque eso lo produce el mundo. La finitud del mundo produce mal, como produce bien. No estoy diciendo que el mundo sea malo, fijaros bien, sino que el mundo es bueno, pero no es perfecto. Y no puede serlo además. Y por lo tanto se producen males y desajustes. Tener salud es estupendo, pero tienes que contar, no hay persona que no cuente con dolores en su vida. Es estupendo estar vivo y tener, fijaros, y yo leí un tiempo el caso de un niño y siento no haber recordado la noticia. No sé si es verdad, pero yo lo había leído. Un niño que además creo que era en Israel, que no tenía sensibilidad y se comía las manos en cuanto la gente, los padres se descuidaban. Comía porque no le dolía y comía en su cuerpo. Bueno, lo que quiere decir es que la sensibilidad es una cosa preciosa, pero cuánto sufrimiento nos trae a todos. Gracias, Andrés. Por el chat, Mauricio nos plantea otra pregunta. Primero te agradece la charla y luego plantea lo siguiente. ¿Se podría decir que la libertad que Dios le da al ser humano es consustancial con la existencia del mal? Vamos a ver, no es consustancial, si es una libertad finita, y lo sabemos por experiencia, es una libertad buena, pero también expuesta al mal. No es consustancial, pero es finita y por lo tanto es siempre propensa al mal, siempre. Y hay males, unos mejores y peores, podemos progresar, podemos liberar mucho, podemos perfeccionarnos, pero no hay nadie. Karl Jaspers, un gran filósofo, un humanista, no era propiamente creyente, pero era creyente religiosamente. No se consideraba cristiano, estaba casado con una mujer judía, pero es un hombre muy sensible. Dice, la culpa
es un existenciario humano. No hay persona humana que no diga que no tiene alguna culpa, porque nadie, vosotros de aquí sois todas personas muy buenas, por algo tenéis paciencia para escucharme a mí, pero sé que todas tenéis defectos como los tengo yo también. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. No somos todo lo que podíamos ser. Y eso significa que hemos hecho cosas o dejado de hacer cosas que podíamos o debíamos hacer y no. Y que de algún momento, de alguna manera, nos sentimos culpables de algo. Eso forma parte de la libertad finita. Lo único que podemos hacer es vivir de acuerdo en lo posible, llevarla a la perfección que seamos capaces de llevar. Gracias, André. Claudia plantea por el chat, luego te doy la palabra a Luchita, hago esta pregunta del chat y luego te abro el micrófono. Claudia pregunta, a su juicio, ¿en dónde está el alma de Adolf Hitler y de tantos y tantas de otros de su estilo? Ay, ay, Tenían ay. alma, tenían alma. Ay, Dios mío, yo dudaría más si tienen alma que contestar a la pregunta. Pues bueno, mira, a pesar de todo, yo creo que están con Dios. A pesar de todo. Pero yo he escrito un libro, no sé si lo conocéis, el librito pequeño. ¿Qué queremos decir cuando decimos infierno? No, no lo conocéis nadie, me parece. Bueno, yo entonces, es un librito pequeño que incluso si queréis os mando el PDF. Bueno, ¿qué quería decir con esto? Que ni siquiera Hitler y ni siquiera Netanyahu y ni siquiera Putin son totalmente malos. Igual que no hay ninguno aquí de ustedes que sea totalmente bueno o buena. No. Por lo tanto, como somos finitos, también nuestro mal es finito. Así, aún así, eso es la parte. Y Dios está en el corazón de Hitler y en el corazón de Netanyahu. Claro, no está quieto, digamos. Está a ver si estos cabritos me hacen caso y dejan de matar y me hacen caso y se convierten y cambian. Dios está trabajando en el corazón de todas las personas. Por lo tanto, no podemos pensar que está indiferente con Hitler y con Netanyahu y con Putin. Está ayudando, está intentando convertirles, pero respeta su libertad. Los ha creado libres y tiene que respetar su libertad y la comprende. Por lo tanto, el infierno que es bueno, que nosotros podemos estar estropeando nuestra vida. Una persona, ¿quién de nosotros quería ser Hitler? ¿Por qué? Porque dais cuenta que ser una persona así es negar el propio ser, estar disminuyendo su dignidad, su ser, sus capacidades. Es menos hombre, diríamos, pero es hombre. Como es un hijo de Dios, porque está enfrentado por Dios, Dios nos ha creado a todos, Dios es amor puro y le salvará en la medida en que le deje salvar. No sabemos qué es, pero yo creo que nadie muere totalmente malo. En la posibilidad que a Dios le dejas un enganchito para salvarte, para ayudarte un poco, pues yo creo que sí. Yo no concibo un universo en el que haya gente que esté atormentada eternamente y tal. Eso es absurdo. Yo en un momento, para la primera vez que pensé en esto, en recuperar la salvación, puse la otra hipótesis, que morían. Es decir, si Dios es la vida y tú te niegas totalmente a la vida, pues te mueres y desapareces. La aniquilación me parece todavía comprensible. Hay teólogos que la suponen. Yo lo que no veo es un infierno positivo, porque eso va contra el ser de Dios, para mí. Dios es amor y no sabe castigar. Ni puede, porque Dios consiste en estar amando. A mí me gusta traducir Joseos estin agape, Dios es agape, Dios es amor. Me gustaba mucho esta traducción de Casaldáliga, me he enterado. Dios consiste en estar amando y no sabe, ni quiere, ni puede hacer otra cosa, porque es amor. Y por lo tanto, en la medida en que hay algo que salvar, Dios lo salva. Pero pensar que Dios condene, que Dios haga sufrir, que Dios machaque, yo eso no lo concibo. Pero es mi parecer. Esto, por favor, no lo toméis esto que digo como un dogma. Aquí sí que estoy hablando como teólogo y doy mi parecer, que puede ser discutible y es discutido por muchos. O sea, no quiero yo decir que yo esté absolutamente seguro. Doy mi opinión teológica. Pero lo que estoy seguro es que Dios no castiga. Y de eso yo casi me atrevo a decirlo. Que Dios no hace mal a nadie, porque es amor. Y el amor no sabe hacer daño. Ahora, ya la explicación que doy del infierno a mí me convence en la medida en que estas cosas convencen. Pero no quiero decir que esto es un dogma que todo el mundo tenga que aceptar. Gracias, André. Luchita, ahora sí te doy la palabra. Activa tu micrófono. A ver,
Ahí sí. A ver. ¿Me Eso. escucha, profesor? Sí, sí. Muchas No te gracias. veo todavía no te veo, pero te escucho. Soy Ah, sí, ya, Luchita. sí, sí, ya te veo. Acá. Muchas gracias por esta hermosa charla. Eso es lo primero, es saludarlo. Eh, yo quisiera ahondar un poco en Netanyahu y quiero distinguirlo de Putin y de Hitler, ¿ya? Aun cuando yo puedo armar con los tres una buena cazuela, ¿ya? Ahora, Netanyahu es el líder, teóricamente, de los judíos, del pueblo judío, más bien de Judá, ¿de acuerdo? Ahora, nuestro Jesús es judío, es Es una más, persona humana. Jesús es una pero persona estamos hablando humana. del origen, ¿de acuerdo? Sí, bueno. Por eso yo quiero usar esa palabra. Ya. Dios Padre dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero eso vale para toda persona humana, no solo para los judíos. Este es Puedo, el peligro que tenemos. ¿Eh? eh, Perdona que te interrumpa, porque, digo sí, para no alargar, porque ya entiendo lo que quieres decir. yo Si quiero quieres, terminar, aclara, no quiero cortarte. ¿de acuerdo? Por favor. Di. Entonces, eso es, da la sensación para nosotros los cristianos que allá está la creme de la creme. O sea, todos añoramos ir a Nazaret, estar en Belén, ir allá a Jerusalén, todos, los curas, ya. A lo que voy es lo siguiente. ¿Por qué si están en un pueblo bendecido, Como señalado todos y los pueblos, elegido por como Dios? todos los pueblos están bendecidos. No hay ni Español, no hay escúcheme. pueblos elegidos. Tengo amigos españoles y no paran la boca, discúlpenme, Sí, no sé en Luchita, es Israel. verdad. Luchita, ¿te puedo pedir que resumas la pregunta, por favor? Claro, Porque es que tengo como 5 más porque hay mucha esperando. gente, claro. Por eso ¿Ah? digo. Ahí me quedo. Ya, muy bien. Gracias. Yo lo que quiero decir, mira, porque yo entiendo lo que quieres decir, ¿eh? No creas tú que estoy absolutamente contra ti, pero mira, yo en la teología, como creo que Dios es puro amor y que es Abba, que es padre y madre, un padre y una madre no tienen hijos predilectos. En cuanto son auténticamente padres, su amor es total para todos, sin discriminación. Yo no creo que pueda haber, yo como cristiano no me siento elegido más que otra persona, más que un musulmán o que un judío. Dios nos quiere a todos con un corazón infinito e indiscriminado. No hay categoría de elección para mí. Cada uno tiene derecho a sentirse elegido. Yo puedo decir, Señor, tú me eliges y me quieres infinitamente. Eso lo puedo decir. Pero esto no significa que no quiera también infinitamente a los demás. Y por lo tanto, no hay un pueblo elegido. Jesús por eso yo decía, es una persona humana. Y nos salva y nos anuncia en cuanto humano, no en cuanto judío, en cuanto humano. Por eso tampoco es en cuanto varón, es en cuanto persona humana. Tan cristiana es una mujer como un varón, aunque Jesús sea varón, porque no podía ser las dos cosas. Ahí tenemos uno de los rostros del mal, no podemos ser todo al mismo tiempo. Pero Jesús, una mujer, es tan cristiana como un varón. Y por eso, perdonad que lo diga, me parece un disparate teológico que la mujer no pueda ser. Otra cosa es que sea oportuno en este momento que la mujer pueda ser sacerdote, pero en principio, si la mujer es cristiana, tiene los mismos derechos que el varón, porque Jesús es persona. Bueno, con esto quiero decir, yo comprendo que Netanyahu tiene unas razones que no tiene Hitler, es verdad, pero está haciendo cosas que no se pueden hacer, no se puede matar a miles, en mi parecer, a miles de inocentes por conseguir un fin político. Sea cual sea el fin, no se puede matar a miles y miles de personas inocentes porque yo tengo un fin político. Eso es imposible. El Papa también lo está diciendo. Bueno, sigamos. Y perdón, porque comprendo que esto es delicado. Em, Te voy a hacer dos preguntas más que van un poco en la misma línea. Si todo es creación de Dios, no me cuadra, no entiendo, quiere decir eso, que pueda haber creado algo de donde pueda salir el mal. Alguien más pregunta, ¿los desastres naturales que provocan tantas muertes son reflejo del mal o la finitud de la naturaleza? La pregunta es igual. Es que Dios, como yo decía, tenemos derecho a preguntar, Dios, ¿vale la pena que haya creado el mundo? Esto es una pregunta seria.
Porque si crea el mundo van a aparecer estas cosas. Si no aparecen estas, aparecen otras. Esto es la finitud humana. Entonces, y desde luego, si Dios crease el mundo y lo dejase así, ahora arreglaros, yo creo que tampoco podríamos creer en él. Ahora, si Dios crea el mundo, ¿sí?, y realmente está volcado en el mundo para ayudar a que vayamos mejorando lo posible. Y cuando aparece una desgracia, lo que hace Dios es llamarnos a todos. Ayer en el curso, antes de ayer, en el curso de espiritualidad que tengo aquí, se hablaba de los que están ahora ayudando en el desastre este de Valencia. Hay mucha gente allí que no es creyente con la cabeza, pero en la medida en que esa gente vaya a ayudar y a exponerse allí a la riada y a hacer todo lo posible, está creyendo en Dios, porque está acogiendo con su ser aquello a lo que Dios nos está impulsando. Entonces Dios está trabajando el mundo para hacer lo posible. Lo que no puede hacer es un mundo que no tenga males, porque no sería un mundo finito, no sería un mundo. Como no puede ser una persona que no tenga que crecer, que no tenga que educarse y que por lo tanto tenga que hacer renuncias, que tenga que hacer cosas, que no tenga problemas. No, eso es lo que podemos pedirle. Y a un padre, no, yo voy a traer hijos, pero solo si son perfectos. No, tú vas a traer hijos y lo que está en tu mano es darles mucho amor, entregarte para ayudarlos, orientarlos, etc. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios crea el mundo, sabe que es así, no puede ser de otra manera. Si no, claro que lo haría, pero es que no, sería absurdo así un mundo. Pero entonces lo que podemos pedirle a Dios, y Él lo hace, claro, no es que no nos pedir, lo hace Él, es que esté volcado en Dios como antimal, apoyándonos contra el mal, dándonos fuerza, ayudándonos, etc. Y nosotros a orar, no convencer a Dios, sino dejarme convencer por Dios. Dios me está llamando a colaborar en este momento contra el mal, a no hacer daño a nadie, a apoyar al enfermo, al desvalido, etcétera, etcétera. La contestación es la misma que decía. Otra pregunta más, y voy a hacer dos preguntas más y con esto vamos terminando. ¿Piensa usted que deberíamos reformular la oración del credo cuando dice creo en Dios Todopoderoso? Y No, además, cuando si yo, afirmamos y vio Dios que la creación era buena. eso sería un disparate. Dios es todopoderoso, gracias a Dios. Estábamos perdidos si Dios no fuese todopoderoso, no podría resucitarnos, no, porque Dios hace todo lo que es posible, lo hace. Todo lo que es posible, lo hace. Por lo tanto, eso es una maravilla. Yo siempre lo rezo. Todo lo que tenemos que entender bien, todopoderoso no significa decir hacer círculos cuadrados, porque es absurdo. No significa hacer absurdos. Todopoderoso es hacer todo lo posible en bien de todos. ¿Y cuál era lo otro que no me acuerdo? Y la última, para que cerremos la parte de las preguntas, ¿cómo No, tendría que digo que ser? decir dos cosas. Y vio Dios que la creación era Ah, buena. es también, es buena, pero no perfectamente buena porque no puede ser. Pero Dios no la crearía si no fuese buena. Es decir, es buena, pero limitada. No es buena, pero perfectamente buena, porque es imposible que lo sea. Pero es buena. Yo soy optimista, incluso lo que estamos diciendo, para incluso pensando en Luchita. Fíjate, ayer hablaba en el curso de espiritualidad, ya fuera de esto, ¿no? Los niños que están muriendo de hambre. Es decir, uno podría decir, hombre, no vale la pena eso. Es decir, bueno, no valdría la pena si no hay Dios. Ahora, yo a pesar de todo, y eso no me disculpa de hacer todo lo posible para que no mueran de hambre o que no mueran machacados. Pero a mí me consuela pensar, cuando mueran, se van a encontrar en los brazos de Dios. Todos los que mueren se encuentran en los brazos de Dios. Y esto para mí es un consuelo de fondo, porque no hay, desde Dios, no hay ninguna vida inútil. Esto a nosotros ya nos escapa y no podemos afirmar y tal. Pero vemos a Jesús que muere desastrado, pero resucita. Y ahí tenemos el símbolo de que por desgraciada que sea una muerte, detrás está Dios con su amor y por lo tanto está la resurrección. Entonces, es horrible y eso no debe decir, bueno, pues que mueran total, van. No, no. Eso nos llama a hacer todo lo posible. Pero una vez que hagamos todo lo posible, decir, bueno, pero ahora queda en manos de Dios. Si estuviéramos en el Calvario, tampoco éramos capaces de librar a Jesús de la cruz porque había soldados que no lo impedían. Pero podíamos decir, bueno, pero mira, Jesús no se acaba, Jesús acaba en los brazos de Dios, no quiero desesperarme y quiero continuar mi vida y ayudar a los demás. Esto es difícil, ¿eh? Esto yo sé que decirlo así teóricamente es, pero hay que pensarlo alguna vez porque es muy importante. Esto hay que pensarlo alguna vez, porque es vivir en el mundo y decir, bueno, pero mira, pase lo que pase, el último horizonte es Dios. Y Dios es amor y es regazo que nos acoge a todos. A todos.
Por eso yo no creo en el infierno. Y vamos a cerrar con la pregunta de Teresita que dice, ¿cómo tendría que ser nuestra oración de petición? Líbranos de Pues todo no, mal no cuando tendría que exista ser, enfermedad, sin no trabajo, tendría que ser, persecuciones. no tendría que ser. Hay que eliminarla. Es decir, si hay una enfermedad es ponerse delante de Dios, Señor, sé que tú no quieres esto, no quieres la enfermedad, pero me estás apoyando para guiar. Y entonces yo quiero fiarme de ti. Esto sí puedo decir, Señor, estoy rebelde, pero sé que tú me quieres. Estoy rebelde y no soy capaz de hacer esto, pero sé que tú me estás ayudando y apoyando. Por lo tanto, yo quiero confiar en ti. Yo quiero colaborar contigo. Es decir, para que los niños de África no tal, Señor, gracias porque nos lo recuerdas. Señor, queremos colaborar contigo para que nos sigan sufriendo. Es decir, tenemos que convertir todas las oraciones, todas en oraciones de confianza, de acción de gracias, de mostrarle nuestro deseo y nuestra disposición a hacer lo que no somos capaces, pero siempre añadiendo, sé que tú estás ayudándome, sé que tú estás llamándome, sé que tú estás queriéndome, que yo puedo confiar en ti. A esto tiene que ir nuestra oración. Nos juntamos aquí, estamos preocupados por la guerra, estamos preocupados por el hambre, pero sabemos que Dios está con nosotros y vamos a colaborar con Dios en la medida de lo posible. Entonces, las oraciones que tenemos que hacer, tenemos este, Señor, gracias porque nos recuerdo, gracias porque tú estás trabajando con todos, queremos colaborar contigo. Gracias, Señor, porque eres Padre de todos y sabemos que no nos abandonas. Incluso a veces reconocemos que no estamos suficiente y queríamos hacerlo más. Señor, queremos confiar en ti. Todo esto sí, pero no querer convencer a Dios de nada. Dios está convencido. Nosotros somos los que tenemos que convencer. La oración que yo creo, bueno, yo personalmente cuando rezo la misa cambio todas las oraciones, con todo respeto, pero yo no puedo decirle a Dios, Señor, escucha y ten piedad. En mí, sería una blasfemia. Decirle yo a Dios que tenga piedad, si es Él quien me lo está diciendo a mí. Señor, compadécete de los pobres. Pero por favor, no es Él el que nos lo está diciendo a nosotros. Señor, quiero escucharte y compadecerme de los pobres y colaborar contigo, etcétera, pero no decir, Señor, escucha y ten piedad. Señor, tú nos escuchas, nos comprendes, tienes piedad de nosotros, nos ayudas. Eso lo puedes decir. Dios daría una norma muy sencillita. Todo lo que digas a Dios, si crees en Él como va, que tenga sentido, nada más. Que lo que digas sea verdad. Analiza cualquier oración tuya, tú la formulas y ahora analízala. A ver, esto es verdad, dicho a Dios. Tiene sentido dicho a Dios. Esto cambiaría radicalmente todas nuestras oraciones. Muchas gracias, Andrés. Tenemos que hacer un largo camino de desaprender tantas cosas, ¿no? Todos. Bueno, sí, como les decía al inicio, el tema del mal es como un mono porfiado que se va levantando a lo largo de la historia y se va a seguir levantando. Andrés nos ha ayudado hoy a reflexionar un poco sobre esto. Antes de terminar, quiero darle brevemente la palabra a Pedro Pablo Achondo, que es profesor de la Fundación, ¿No? teólogo, y que empieza el miércoles que viene, pasado mañana, un curso precisamente sobre el mal. Pedro Ah, Pablo, ¿estás por ahí para que actives tu micrófono? Sí, hola Carolina, hola bien. Andrés, qué gusto Hola. escucharte. Y alguna vez te escuché en Brasil, hace muchos Ah, años atrás. sí. Y claramente nada, un gusto, un referente en estos temas tan complejos. Yo simplemente quiero saludarla y, como dice Carolina, dejarlos invitados a un nuevo taller. Ya este es el cuarto año que lo estamos dando, donde trabajamos justamente el tema del sufrimiento desde la idea como pregunta y provocación de un Dios impotente, ¿no? No todopoderoso, sino impotente respecto de muchas de las cosas que creemos que tienen que ver con Él y, como escuchamos hoy día, más bien tienen que ver con nosotros y nosotras. Así que ojalá puedan tomarlo. Quedan cupos. Comenzamos este miércoles. Son 4 sesiones solamente, donde vamos a ir entrando de lleno, y un poco esta charla extraordinaria nos sirve como, no sé, ¿no? Como marco fundamental para seguir pensando juntos y juntas. Así que ojalá se animen y puedan tomar el taller. Muchas gracias por este minutito. Muy bien. Gracias, Pedro Pablo. Y así que todos aquellos que se quedaron con la pregunta en el bolsillo, que ya no nos da el tiempo de hacérsela a Andrés, se la pueden hacer luego a Pedro Pablo y van a tener 4 sesiones Claro que para sí. discutir Muy este bien. tema. ¿Ah? Muy bien.
Pero Bueno, gracias en a fin, todos, ¿eh? muchas gracias a ti, Andrés, por haber Claro que sí. reflexionado este tema, por darnos que pensar. Y Mm. gracias a cada uno de ustedes, todas, todos, por habernos acompañado durante este año en las charlas de la Fundación y esperamos volver a verlos el 2025. Muy Así es bien. que muchas gracias, que tengan un muy buen fin de año.